Muy buenos días. Estamos en la transmisión del programa de Fogón en Fogón de Radiográfica FM 89.3 de Buenos Aires, con retransmisión a radiofrecuencia 808 de Salinas, muy cerquita donde está una amiga, Alicia Castilla. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, todo bien, Roberto, ¿cómo estás tú? Bien. Contento de que estamos empezando un ciclo para recordar los escritos, la memoria y el aporte de un gran hombre que fue pareja tuya en los últimos años. Vamos a hablar de Daniel Vidar, ¿verdad? Así es. Uno de los primeros trabajos que me proponías, quisiera para empezar que nos contaras que hay ahora una disponibilidad en la web a partir del instituto que han creado en Paysandú. Contame un poquito de ese material antes de ponernos a pensar en el primero de los trabajos que proponías. Bueno, el Centro de Estudios y Documentación se creó en Paysandú a partir de una charla, no fue de fogón, pero fue casi, ¿no? Algo parecido. Daniel me había dejado el pedido de que quería que sus cenizas fuesen esparcidas en la meseta de Artigas, en los alrededores de Paysandú, porque él era de la zona y siempre se consideró un sanducero, que hay toda una tradición. Paysandú es conocida aquí en Uruguay como la heroica, porque resistió un sitio infernal durante mucho tiempo. Las casas todavía tienen las balas. Entonces hay así muchos dichos referidos a esa cualidad heroica de los sanduceros, los nacidos en Paysandú. Entonces, Daniel, cuando se encontraba frente a una adversidad, decía un, un dicho que le había enseñado su tío, que era un guapo sanducero. Los sanduceros no reculamos ni un tranco de pollo aunque vengan degollando. Entonces esa era su frase para superar las adversidades. Y bueno, entonces coincidió que más o menos al mes de su fallecimiento, la legislatura de Paysandú realizaba un homenaje y yo me convidaron y aproveché para llevar las cenizas y esparcirlas en esa oportunidad. Y bueno, y después del homenaje fuimos a tomar algo ahí cerca y les comenté que yo tenía muchísimo material de Paysandú, de los abuelos de Daniel, que eran vascos que sido, habían tenido un estudio contable. Yo tenía muchísimo material y que me parecía que tenía que volver a Paysandú. Cuando, además de todo el material antropológico que Daniel había ido reuniendo a través de sus 5 vueltas al mundo. Entonces, bueno, cuando ellos vinieron a ver lo que había, daba para un museo. Y así lo hicimos. Entonces se creó un centro de documentación e investigación con todos los materiales de archivo que yo tenía aquí y todo, que era, bueno, del trabajo de Daniel, más todo ese material antropológico. Y la cosa fue creciendo de tal manera que hoy es un centro único en Uruguay, dispone de materiales y tecnología que no hay otro igual en el país. Y, y bueno, entonces, ¿qué pasaba? Daniel publicó más de 50 libros, muchos están agotados. Y había quedado muchísimo material en el disco duro del computador. Cuando él supo que se moría, me dijo, tráeme la lista de los archivos, porque él quería que se editasen 2 libros. Uno, Uruguay adentro, con todo lo que había sobre el Uruguay.
y otro, bueno, Uruguay afuera, con todo lo que él escribió sobre el resto de las culturas. Pero bueno, no se sintió bien, no llegó, él quería indicarme qué archivo iba en cada libro. Cuando traté de hacerlo sola, vi que eran demasiado grandes los libros y también me dio una cosa así de decir, bueno, hay que hacer algo con esto porque yo me muero y esto va a la basura y no podía ser así. Entonces, bueno, llegamos a la conclusión, hoy la gente no lee libros muy grandes, hoy, viste, todo se ha reducido mucho. Entonces, transformar esos archivos en pequeños cuadernillos que en el centro, en Paysandú, los entregan gratuitamente en papel. Y para el resto de los lectores, lo subimos a la página de Daniel para que se descarguen gratuitamente. Entonces así vamos vehiculizando, digamos, todo ese material que ya lo organicé, que es lo que quedó en el disco duro, como te decía, pero queda muchísimo todavía, recién empezamos. Empezamos con uno que fue sobre los orígenes de Colón, que era un tema que Daniel trabajó mucho, este, porque no era lo que, Colón no era lo que nos cuentan en los libros de historia, no era ese genovés que fue visitar a los reyes católicos y ni tampoco las expediciones fueron financiadas por la venta de las joyas de la reina. Y bueno, ahí eso generó el primer cuadernillo. Después hicimos tres más sobre los vascos, que era un tema que a Daniel lo apasionaba, porque él era vasco también. Y, y bueno, y ahora los próximos serán sobre la vejez. Van a ser unos cuantos, porque es un tema que lo abordó desde diversos lugares y es un tema muy actual, porque hoy la gente vive muchos más años que lo que se vivía antes. Entonces, el tema es para abordarlo. Estaba viendo los otros días también que en Netflix una serie llamada Las Zonas Azules, que son la cantidad de lugares en el mundo donde la gente vive 100 años, ¿no? Entonces, es un estímulo a que se puede vivir bien los últimos años y disfrutarlos mucho. Y bueno, y hay mucho material de Daniel sobre ese tema, así que bueno, los próximos serán estos, como te digo, sobre la vejez. Y ahí seguimos, ¿no? La idea es continuar hasta agotar el disco duro. Alicia, y a propósito de la vejez y de los últimos años de Daniel, ¿fueron años productivos, felices de él? Él trabajó hasta pocos días antes de morirse. Eh, Escribía diariamente, el, publicaba mucho en Facebook, que es algo que yo lo mantengo. Mantengo el perfil de él en Facebook porque viste que la propia red te dice lo que publicaste un día como hoy. Entonces voy subiendo esos materiales. No solamente publicaba eso, por ejemplo, no está en el disco duro. Eso me lo va mostrando Facebook día a día. Muchos textos yo no los conocía y él básicamente era un profesor, un gran comunicador. Entonces escribía con pasión y le gustaba mucho leer los comentarios de la gente y le exigía a la gente que comentase, porque la gente ponía me gusta. Decía, no, me gusta no, contesten, discutan, opinen, cuestionen, no, no estén de acuerdo. Sí. Y sí, la verdad que fueron, hasta el último momento, él disfrutó mucho la vida. ¿Qué edad tenía cuando falleció? 98. Qué privilegio, ¿eh? Y sí, Qué privilegio. para mí fue
un gran regalo que me hizo la vida de tener el mejor maestro que alguien pueda tener, ¿no? Él, aquí en el Uruguay es conocido como el profe, ¿no? Uno entraba en un restaurante, en un lugar y la gente, profe, por la calle, profe, ¿se acuerda de mí? Gran parte del Uruguay fueron sus alumnos y él dejó no solamente un legado intelectual, sino un gran ejemplo de vida que lo mantenemos vivo. Alicia, pero seguramente para él también fue un privilegio haber pasado estos años contigo, ¿no? Vos sos un dechado de alegría y de actividad, ¿no? Que, Bueno, ¿cuántos nos años divertíamos estuviste? mucho. ¿Sí? ¿Cuántos años Ocho estuvieron años, juntos? 8 años. 8 años. Yo nunca me había casado, yo estaba muy orgullosa de ser soltera. Decía que mi soltería era algo construido, y así lo sentía. Y la verdad que cuando lo conocí a Daniel, me, fue un sacudón. Eh, Me hizo remover esa estructura, y pensé que lo pensé mucho y que era lo mejor que la vida me podía proponer. Yo tenía en ese momento 70 años, un poco menos, 68, y, y realmente eh, fue una transformación a nivel individual porque no sabía lo que era estar casada, pero decididamente fue lo mejor que me pasó en la vida. Fue, fue algo deslumbrante porque eso que la gente ve de Daniel era él todo el tiempo. Y era algo que yo no podía creer, lo que escuchaba, lo que vivía. Y decía, yo tendría que andar con un blog anotando las cosas que me dice este hombre. Te doy un ejemplo. Él, le gustaba mucho andar por el interior del Uruguay. Era un gran estudioso del paisaje, ¿no? Él decía que el paisaje y la construcción del hombre sobre el paisaje era una escultura viviente. Entonces, bueno, un día íbamos con el coche y por un lugar así muy solitario, no había nada, había tres ranchitos así equidistantes y era lo único que se veía. Y así conversando nomás, como estoy conversando yo contigo, me decía, ¿ves esos tres ranchitos? Son los puntos suspensivos de la soledad. Mm, qué divino, Divino, ¿no es cierto? qué Y divino. así todo el tiempo, Un todo el poeta. tiempo. Un poeta, un filósofo y un ser humano muy digno. Los unió el cannabis, ¿no? Se conocieron por el cannabis. Sí, fue muy divertido, fue porque, bueno, yo soy argentina, como tú sabes, me mudé al Uruguay, y soy autora de varios libros sobre cannabis y me mudé al Uruguay para retirarme. La publicación de los libros en Argentina me había expuesto mucho y no me gustó estar expuesta a los medios, en fin. Y nunca pensé que lo que yo hacía era delito, nunca se me ocurrió, ¿no? Y bueno, me mudé al Uruguay con esta intención de recluirme y planté unas plantitas para mi consumo personal porque no quería ni siquiera conocer dealers, ¿no? No quería, este, y bueno, y me cayó la policía y fui presa. Estuve 3 meses en prisión y mi prisión generó mucha movida en los medios porque yo no tenía el perfil de la delincuente, no tenía, no era un joven rasta que tocaba la guitarra y plantaba marihuana para fumar y venderlo del excedente. Y eso generó mucho debate en los medios y volví otra vez a estar expuesta. Entonces, cuando salí al poco tiempo,
la discusión que había generado mi prisión generó el debate que después dio origen a la ley, la actual ley que hay aquí en el Uruguay. Y entonces dentro de ese movimiento me escribe un periodista y me dice, no sé si sabes quién es Daniel Vidal, que es una de nuestras mayores glorias, y está pensando en escribir un libro sobre la marihuana. Y me dijo que te pasase su teléfono. Y yo primero cuando me fijé en el Google, en Wikipedia, quién era Daniel Vidal, y dije, ¿qué le voy a decir yo a este señor que tenía más de 50 libros publicados? Y pensé que fuese un intelectual arrogante, una persona inaccesible. Y bueno, me encontré con alguien muy simpático, muy comunicativo, porque dije, bueno, le voy a llevar un libro mío y le voy a decir que tenga una buena biblioteca sobre el cannabis que queda a disposición de él. Y pensé que la cosa terminaba ahí. Y bueno, y al poco tiempo me estaba proponiendo casamiento. Y bueno, fue una decisión, como te decía, difícil, pero muy feliz y la verdad que, te repito, es lo mejor que me pasó en la vida. Y continúo de alguna manera con su presencia porque diariamente muevo el perfil de Facebook, publico cosas en Instagram, doy entrevistas, la gente me consulta, me pide materiales, como le pedí a él en vida, yo los envío, y estoy muy feliz de hacer eso. Qué lindo, Alicia, este encuentro que tenemos. Te propongo que cerremos este primer capítulo y nos encontramos para conversar específicamente de Colón, más que estamos justos en unos días cruciales, porque es el año nuevo judío y la pregunta es, ¿Colón era judío? Era, Era era judío. así. Era marrano, como decían en España a los judíos este, que aparentemente se convertían al catolicismo para salvar el pellejo, pero continuaban siendo judíos para adentro, ¿no? Continuaban manteniendo sus tradiciones y sí, no fue Daniel que descubrió eso, fueron diversos historiadores, investigadores, y sí, no era genovés, nunca escribió nada en italiano, este, se supone que era portugués en una región donde hubo muchos conversos en el norte de Portugal y escribía de derecha para izquierda, algo que está en la genética, ¿no? Vamos a dejar Y entonces, Alicia, estas incógnitas, estos misterios para bien, un próximo encuentro contigo. Te para agradezco después del mucho. Rosh Hashanah. Para después de Rosh Hashanah. Te dejamos la pastillita ahí para empezar un aperitivo. Muchas gracias, Alicia, por este encuentro. Gracias a ti, Roberto, y bueno, y muchas felicidades en estas próximas celebraciones. Gracias.